Mi esposa no podía tener hijos. Pero el día que murió, dio a luz. Nia había sido mi esposa durante 5 años. Nunca imaginé que encontraría el amor mientras hacía senderismo, pero así fue como pasó. Todavía recuerdo el momento. Estaba sentada en un banco en un área de descanso, jugueteando con el cordón deshilachado de sus botas de montaña gastadas. Me ofrecí a ayudarla, y después de eso, seguimos caminando juntos. Ni siquiera sé exactamente cómo ocurrió todo lo demás, pero nos enamoramos y 3 años después nos casamos. Fue una alegría para ambos, incluso tuvimos luna de miel. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz. Al menos, no hasta que decidimos tener un hijo. Ahí descubrimos que Mia no podía tener niños. Los médicos le diagnosticaron una condición que la hacía estéril. Sería imposible que tuviéramos un hijo juntos. Al principio, eso ensombreció nuestro matrimonio, pero después de otros 3 años, llegamos a la conclusión de que había vida más allá de los hijos. Decidimos simplemente disfrutar de la compañía del otro, como siempre lo habíamos hecho. Todo volvió por fin al ritmo familiar que teníamos cuando nos conocimos. Hasta su primera enfermedad. Las cosas entre nosotros acababan de volver a la normalidad, y todo estaba mejor que en años. Éramos felices y estábamos llenos de vida otra vez. Entonces Mia se enfermó. No sé qué le pasó, pero siempre estaba débil, cansada y sin energía. Su estado de ánimo se volvió apagado, monótono. Era como si nubes oscuras se hubieran acumulado sobre ella y no dejaran pasar la luz del sol. A partir de entonces, fue como si Mia ya no estuviera realmente conmigo. Se iba poniendo cada vez más delgada y veía cada vez menos conciencia en sus ojos. Su cuerpo se había debilitado tanto que solo podía caminar con bastón. La mayor parte del tiempo solo se sentaba o permanecía acostada, como si la vida misma la hubiera abandonado o como si su alma se estuviera escapando poco a poco. Nadie podía decirnos qué le pasaba. Fuimos a innumerables médicos, probamos tratamientos interminables, pero nada. O no encontraban nada en absoluto, o solo hacían suposiciones. Mia apenas me hablaba ya, no porque no pudiera, sino como si no quisiera. Incluso fui a ver a los padres de Mia, con la esperanza de que supieran algo. Tal vez había tenido problemas similares de niña, o era alguna enfermedad hereditaria. Pero entonces me enteré de que Mia había sido adoptada. Sus padres nunca se lo habían dicho a nadie, ni siquiera a ella. El acuerdo de adopción lo prohibía expresamente. Esa pista también fue un callejón sin salida. Habría hecho cualquier cosa por mejorarla, pero nada funcionaba. Durante semanas la cuidé, probando todas las medicinas, pomadas y tratamientos que sugerían los médicos, pero nada servía. De hecho, el estado de Mia solo empeoraba. Se convirtió en un esqueleto andante, todo su cuerpo reducido a piel y huesos. Intenté alimentarla, incluso la llevé a tratamientos intravenosos para nutrirla, pero era como si solo adelgazara más. Ya apenas podía arrastrarse por la casa, subir unos pocos escalones la dejaba exhausta. Lo que más me preocupaba era la caída del cabello. Se le caía a mechones, desprendiéndose del cuero cabelludo, como si nunca hubiera estado realmente allí. En solo unos días, su precioso cabello rubio quedó lleno de calvas del tamaño de una palma. Por mucho que amara a Mia y estuviera dispuesto a cuidarla el resto de mi vida, yo también empezaba a romperme. Seguíamos yendo de médico en médico. Debió de ser que llamé a todos los rincones del país, preguntando si alguien podía darme un consejo, un tratamiento, cualquier cosa para mejorar a Mia. Viajábamos de un lado a otro y pagaba, a menudo mucho, por ciertos tratamientos. Pero nada daba resultados. Algunos parecían tortura para Mia. Otras veces, ni siquiera había el más mínimo indicio de mejoría. Estaba completamente perdido sobre qué más podía hacer. El tiempo pasó así hasta que una mañana me desperté con Mia tosiendo violentamente. Me puse de pie de inmediato y corrí a su lado. Temía que nueva cosa habría salido mal, y tenía razón en temerlo. A Mia se le habían empezado a caer los dientes. No todos de golpe, sino uno a uno. A veces nos despertábamos y faltaba uno, otras veces perdía alguno durante el día. Era un espectáculo horrendo. Para entonces, el cabello de Mia ya se había caído por completo. Le compré una peluca para que la gente no la mirara si salíamos, y para que sintiera que seguía siendo hermosa a mis ojos. Pero la mayoría del tiempo solo se sentaba o permanecía de pie, indefensa, con la peluca deslizándose sobre los ojos o torcida en la cabeza. Estaba calva y casi sin dientes. Su peso había bajado apenas 34 kilos, y sus músculos se habían atrofiado tanto que apenas podía mantenerse erguida. Parecía una anciana. A los 31 años, mi Mia parecía una bruja decrépita de 70. Apenas se la reconocía. Sin embargo, un día la enfermedad de Mia dio otro giro. Empezaron a aparecerle llagas por todo el cuerpo, de distintos tipos, la mayoría como si fueran forúnculos reventados. Simplemente surgían de la nada. Ahí, decidí que probaríamos absolutamente todo. Fuimos a más médicos, curanderos, sanadores espirituales. Incluso hice que un sacerdote la bendijera.
Pero nada cambiaba nada. Su estado era terrible. Heridas ulceradas la cubrían de pies a cabeza, apenas podía caminar, y hasta moverse parecía agotarla por completo. No le quedaba ningún diente, y todo su cabello había desaparecido. Los médicos estaban impotentes, nadie podía decirme qué tenía. A veces la ingresaban unos días en el hospital, pero nunca servía de nada. No había cambios. Entonces, me dijeron lo que más había temido. Mía no viviría mucho más si las cosas seguían así. Me pidieron que pasara con ella todo el tiempo que pudiera. Hice todo lo posible, pero Mía estaba más allá de cualquier salvación. Su cuerpo se estaba desmoronando. Y entonces, una mañana, llegó el momento que esperaba, pero no de la forma que imaginaba. Yo estaba abajo desayunando. Mía solía quedarse en la cama a esa hora. Un rato después subí con algo de comida para ella, con la esperanza de convencerla de que comiera aunque fuera un poco. Le había preparado un platito de verduras, y lo trituré todo en un batido, pensando que quizá lograra bebérselo. Pero cuando abrí la puerta del dormitorio, el horror me recibió. Nuestra cama estaba empapada en sangre. Las piernas de Mía estaban cubiertas de ella, al igual que la manta. Gritando, le arranqué las sábanas preguntando qué pasaba ahora. Lo que no esperaba era el bebé diminuto que yacía entre sus piernas. Un niño. Una niña. Mía había dado a luz a una niña. No sé cómo procesé todo aquello. Tal vez no lo hice, tal vez solo me convencí de que sí. Pero la vida siguió. Mía se había ido. Se desangró allí mismo en nuestra cama. Le hicieron la autopsia, innumerables pruebas y experimentos, o vete a saber qué más. Los médicos me dijeron que no podía haber estado embarazada. No había ni un solo indicio en su cuerpo de que alguna vez hubiera llevado un niño dentro. Y sin embargo, el bebé estaba perfectamente sano. Era como si Mía no hubiera dado a luz en medio de un estado horrendo y agonizante. Nadie pudo explicármelo. Pero una cosa era segura, esta niña era mi hija. Cuando Mía y yo todavía planeábamos tener un hijo, ella había dicho que si era niña quería llamarla Elizabeth. Así que desde ese día, para mí, fue Elizabeth. Criar a un hijo fue brutalmente difícil. Solo, con la carga y el vacío que Mía había dejado, no creo que lo hubiera logrado sin ayuda profesional. Fui a un psicólogo. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que había pasado con Mía. El comienzo fue increíblemente duro, y los años siguientes, si cabe, aún más. Pero yo amaba a Elizabeth. Era nuestra hija. Y sabía que Mía habría querido que la criara. Nunca imaginé que criar a un hijo pudiera ser tan fácil. Elizabeth era el angelito perfecto. Claro que tuve ayuda de los padres adoptivos de Mía y de mi propia familia. Pero Elizabeth era el tipo de niña con el que todo padre sueña. Dormía toda la noche, casi nunca lloraba. Solo cuando realmente le pasaba algo. Rara vez se enfermaba. Comía todo lo que le daba, y los berrinches le eran completamente ajenos. Pasaron los años. No tenía mucho tiempo para pensar en lo ocurrido. Entre el trabajo, la casa y criar a Elizabeth, mis días estaban llenos. Cuando Elizabeth cumplió 8 años, decidí hacer un poco de tiempo para mí, o mejor dicho, para mi vida sentimental. Empecé a salir con una mujer llamada Linda. Su hijo estaba en la misma clase que Elizabeth y Linda también era madre soltera. Resultó ser una compañía estupenda. Me gustaba, pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar con Elizabeth. Durante esas pocas semanas en que salía con Linda, apenas parecía ella misma. Los días que tenía citas, hacía todo lo posible por impedirme salir o por evitar que me fuera con Linda. Así siguió hasta que un día cruzó la línea. Una noche, Linda y yo salimos, dejando a Elizabeth y al hijo de Linda con una niñera. Estaban en la misma clase, al menos podían pasar el rato jugando juntos. Pero Elizabeth no lo llevó bien. Más tarde, me enteré de que había pasado la noche humillando al hijo de Linda, diciéndole cosas terribles sobre lo que le pasaría a él y a su madre. Lo que terminó definitivamente con Linda, y significó que Elizabeth ya no pudiera seguir en ese colegio, fue un acto de violencia brutal. Esa noche, mientras Linda y yo estábamos en un restaurante elegante, la niñera me llamó histérica y gritando. Elizabeth había mutilado al hijo de Linda. Todavía no sé exactamente cómo pasó, pero le había cortado 3 dedos con un cuchillo de cocina. Linda nunca quiso volver a verme. Y yo estaba furioso con Elizabeth. A partir de ahí llevé a Elizabeth a una psicóloga infantil. Se determinó mucho. La especialista dijo que el comportamiento extremo de Elizabeth probablemente se debía a la ausencia de su madre, ya que quería tenerme solo para ella. Digamos que, desde entonces, tanto la psicóloga como yo trabajamos para que Elizabeth se convirtiera en una niña normal. La cambié a otro colegio donde nadie sabía nada de su pasado. Y renuncié a buscar una nueva relación. Elizabeth siempre actuaba de forma extraña, cada vez que mencionaba a alguien que había conocido o con quien estaba empezando a salir. Era como si en esos momentos no fuera ella misma. Así que dejé las cosas estar. Durante los años siguientes, volvimos a ser solo nosotros dos. Cuando Elizabeth cumplió 12 años, las cosas empezaron a ponerse aún más raras.
El parecido con Mia se volvió casi inquietante. Lo sé, era su hija, después de todo. Pero no era solo el físico. Su personalidad se había vuelto casi idéntica. Reía igual, se sonrojaba igual cuando la molestaba. Se peinaba como Mia, y su color parecía volverse cada vez más rubio. Un día de finales de verano, todo quedó claro. Celebrábamos el 13º cumpleaños de Elizabeth. Había organizado una pequeña fiesta para ella y sus amigas. Les hice hamburguesas a la parrilla en el jardín y nadaron en la piscina. Después de la fiesta, estaba en la cocina lavando platos cuando Elizabeth se acercó por detrás y me abrazó. Luego me dijo que iba a ducharse. Al girarse, recogiendo su cabello castaño claro con la mano, vi la parte trasera de su nuca. Allí había una marca, como una cicatriz antigua de cirugía. Elizabeth nunca se había operado, pero Mia sí. Me había contado que se la había hecho en un accidente de bicicleta a los 13 años, un accidente que casi la dejó paralítica tras caer sobre el cuello. ¿Cómo era posible que Elizabeth tuviera una cicatriz idéntica en el cuello? Hace solo unos días no había nada allí. ¿Cómo había aparecido? Mis pensamientos corrían desbocados. Me quedé paralizado en la cocina, mientras Elizabeth se alejaba despacio. La revelación me golpeó como hielo. Elizabeth no era mi hija. Y tal vez ni siquiera era hija de Mia. Mia. La llamé mientras llegaba a las escaleras. ¿Qué es todo esto, después de tantos años? Elizabeth se detuvo lentamente. No se dio la vuelta. Solo se quedó allí, una mano en la barandilla, un pie ya en el primer escalón. No me llames así, Jack, dijo en tono de reproche. Ahora soy Elizabeth.